Madre mía, hacía muchísimo tiempo que un vídeo no me ponía tan de los nervios, curiosita. Estaba investigando sobre el caso que hoy te traigo cuando me encontré un vídeo en YouTube de el interrogatorio que le hicieron a la culpable. 2 horas 10 minutos de metraje que me tragué, en el que analizan paso por paso todos sus gestos, lenguaje corporal, cómo ella levanta la ceja, cómo mueve los labios, cómo levanta el hombro, cómo se toca el pelo. Te juro que pensé que me iba a dar un ictus de lo nerviosa que me puso, nena, pero hay una cosa que aprendí con este vídeo y es que voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano por no terminar un día en una sala de interrogatorios. Es que es impactante cómo los expertos te manipulan de manera que al final terminas totalmente acorralado y si estás guardándote algo para ti, terminas confesándolo. La cosa es que cuando parece que están siendo tus amigos, cuando crees que estás convenciéndolos de lo que les estás diciendo, ahí es cuando peor se está poniendo todo y ahí es cuando más cerca estás de derrumbarte. Ojo, que me alegro, de que hicieran bien su trabajo porque por lo menos pudieron poner a la culpable de este caso en el sitio donde pertenece, entre rejas, aunque no por mucho tiempo. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Vamos a conocer a la protagonista del vídeo de hoy. Ella se llama Alyssa Bustamante y tenía 15 años cuando llevó a cabo su macabro plan. Pero como siempre te digo, vamos a comenzar por el principio. Si tuviera que describir la infancia de Alyssa de una manera concisa, con una sola palabra de hecho, te diría que fue trágica. Alyssa fue víctima de un trato muy deficiente por parte de sus padres. Ella había sido el resultado de un embarazo adolescente, su madre la tuvo cuando tan solo tenía 15 años. Y todo este trato derivó en que ella tuviera un diagnóstico de estrés postraumático. A pesar de que los abuelos maternos estaban encantados con el nacimiento de su nieta y le dieron todo el apoyo que pudieron a su hija Michelle, ni ella ni el padre de la niña llamado César estaban preparados para la paternidad. Pero para no estar preparados, nena, les gustaba mucho el merequetengue y sobre todo no pensaban en las consecuencias porque después de Alyssa nacieron 2 hijos más gemelos y una niña llamada Emma. Los 4 niños crecieron rodeados de un ambiente turbulento. Su padre César terminó entre rejas acusado de 3 asaltos muy graves además, por los cuales le dieron 3 condenas consecutivas y pasaría 10 años en prisión. Su madre por su parte luchaba constantemente con su adicción a las sustancias ilícitas y el alcohol. Pasaba muchas noches entre rejas por pequeños hurtos y además la habían detenido en varias ocasiones por conducir ebria. No existía estabilidad alguna en la vida de estos 4 niños que además se veían obligados a empacar con frecuencia y mudarse porque su madre no pagaba el alquiler, la renta de los sitios donde vivían. Los padres de Michelle, Gary y Karen Brooke trataban de ayudarla mandándoles comida, visitándolos a menudo, pero se dieron cuenta de que nada de esto era suficiente. Y la única manera en la que podrían evitar que sus 4 nietos terminaran siendo los mismos delincuentes que eran sus padres era hacerse cargo de ellos de manera completa. Lo que te quiero decir es que pidieron al juez la custodia completa de los niños y para cuando éste se la concedió, Alyssa tenía 8 años. Marcharse a vivir con sus abuelos le ofreció tanto a Alyssa como a sus 3 hermanos menores la estabilidad que nunca habían experimentado. Sin embargo, la ayuda para Alyssa había llegado demasiado tarde. Buscando un nuevo comienzo, los abuelos con los 4 nietos se habían mudado a una nueva comunidad, pequeñita, llamada St. Martins, en Missouri. Tenía tan solo 1000 habitantes y allí se conocía todo el mundo. Allí compraron una bonita casa con un terreno enorme y los 3 niños menores, los 2 gemelos y Emma, florecieron en esta comunidad rodeada de naturaleza y con vecinos muy cariñosos. Sin embargo, Alyssa tenía problemas de adaptación y poco sabían los 1000 habitantes de St. Martins que el diablo acababa de llegar para quedarse y que iba a lanzar sobre sus cabezas una pesadilla
que jamás se les olvidaría. Corría un 21 de octubre del año 2009, un miércoles, cuando Emma Bustamante, la pequeñita de la familia, se fue a casa de los Olten, que vivían a 4 casas de distancia solamente, para llamar a la puerta y pedir a la única hija de la familia, llamada Elizabeth, que saliera a jugar con ella. Esto lo había hecho en muchas otras ocasiones. La diferencia esta vez fue que Elizabeth jamás volvería a casa con sus padres. Elizabeth era una niña a la que sus vecinos describen como muy girly, era como una muchachita muy femenina, ¿no? Siempre llevaba vestiditos, lacitos en el pelo, le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con las princesas. Y antes de que Emma apareciera ese miércoles en su casa llamándola para jugar, ella había estado practicando las líneas de la canción de un musical que iban a hacer en la escuela la semana siguiente. Patty, la mamá de Elizabeth, le dijo a su hija que esta vez, sintiéndolo mucho, no podía irse a jugar con Emma porque estaba a punto de servirse la cena. Sin embargo, la insistencia de las dos chiquillas terminó haciendo que la madre cediera, pero le dijo: ojo, solamente una horita, a las 6 te quiero en casa. Para esa hora, ya siendo octubre, habría anochecido y Patty sabía que Elizabeth, su hija, tenía muchísimo miedo a la oscuridad, así que estaba convencida de que a las 6 o incluso un poco antes la niña habría llegado a casa. Emma y Elizabeth salieron juntitas de la mano de la casa de los Olten y se fueron a jugar hasta el porche de la casa de los Bustamante. Allí estuvieron jugando juegos de mesa y también al escondite. Pero cuando llegó la hora, Elizabeth le dijo a su amiguita Emma que se tenía que marchar a casa. Emma la despidió y se quedó un ratito viendo cómo Elizabeth tomaba el camino de vuelta hacia su casa. Sin embargo, no se quedó el tiempo suficiente como para cerciorarse de que su amiga Elizabeth llegaba sana y salva. Más tarde, los investigadores le preguntarían a Emma que por favor les dijera la verdad si es que Elizabeth había tomado el bosque para atajar y llegar antes a su casa. Y Emma les dijo por activa y por pasiva que ellas jamás se adentraron a jugar en el bosque. Emma se había quedado jugando solita en el porche de la casa cuando de repente se dio cuenta de que una de las gomitas de su pelo se había caído, se había perdido. Se puso a buscarla. Se dio cuenta de que se había caído en un matorral y se fue a cogerla, pero se raspó la mano y para colmo se le enganchó el pie. Entonces empezó a gritar ayuda, ayuda, y su hermana Alisa, que estaba en la casa y tenía las ventanas abiertas, la escuchó y dijo: ay, Dios mío, ya está la niña tocando las narices, y entonces bajó para ayudarla, para rescatarla del arbusto. Cuando Emma se dio la vuelta, se dio cuenta de que su hermana Alisa tenía los pantalones, la parte de los muslos, con unas gotas de sangre, y le preguntó que qué era aquello, que qué le había pasado, y le dijo a Alisa: no, es simplemente que me ha venido el periodo, pero tienes que prometerme que no se lo vas a contar a nadie, porque qué vergüenza. Y Emma, por supuesto, siendo la pequeñita y su hermana la mayor, pues le dijo: no te preocupes, que yo no le diré nada a nadie. Muy bien, pasaron las 6 de la tarde, pero resulta que Elizabeth no regresaba a casa, así que su madre Patty, terriblemente preocupada, empezó a llamarla una y otra vez a su teléfono móvil, pero la niña no contestaba. Entonces Patty llamó a casa de los Bustamante, se puso al teléfono Karen, la abuela, y cuando le preguntó si Elizabeth todavía estaba jugando en su casa, recibió una respuesta que le puso los pelos de punta, porque Karen, la abuela de los Bustamante, le contestó: pero Elizabeth no ha venido a mi casa hoy en todo el día, yo ni siquiera sabía que estaba jugando con Emma. Cuando colgaron el teléfono, Patty inmediatamente llamó a la policía y las autoridades, por supuesto, comenzaron la investigación con la última persona que había visto a Elizabeth, Emma Bustamante. La niñita describió cómo había estado jugando con Elizabeth desde las 5 hasta las 6 de la tarde antes de que ésta se marchara a su casa. Karen, la abuelita, había estado presente en el interrogatorio todo el rato y la niña, claro, no paraba de mirarla con ojitos de cordero degollado en plan: abuela, que yo no he hecho nada, mientras que la policía continuaba y avanzaba haciéndole una y otra pregunta. Sin embargo, no fue hasta que Emma afortunadamente se fue de la lengua e incumplió la promesa que le hizo a su hermana Alisa de no contar nada acerca de la sangre de sus pantalones que los investigadores no empezaron a levantar la ceja y a decir:
¿qué tiene que ver tu hermana mayor en todo esto? Fue en este momento que sacaron a la abuela del interrogatorio porque tenían que hacerle alguna pregunta más a Emma, pero no querían que la abuela estuviera allí porque la niña se sentía como muy cohibida. Cuando sacaron a la abuela de la sala, esta le dijo a uno de los investigadores: quiero que se sepa la verdad, sea cual sea. Poco sabía la abuela que fuera cual fuera la verdad, como ella decía, la iba a golpear con tantísima fuerza. Para las 10 de la noche la desaparición de Elizabeth había llegado a oídos de los 1000 habitantes de St. Martins y cientos de ellos salieron a la calle para apoyar a la familia Olten en la búsqueda. Buscaron palmo a palmo por todo el vecindario y también se adentraron en el bosque, pero no encontraron nada. Los investigadores decidieron rastrear el celular de la niña a ver hasta qué punto los llevaba, y entonces la señal marcó que estaba a 0,2 kilómetros de profundidad dentro del bosque, justo detrás de su casa, detrás de la casa de la propia Elizabeth. Cuando se dirigieron a la zona, los voluntarios encontraron algo que los dejó muy preocupados. Era como un rectángulo en el suelo, como si fuera un hoyo con la forma de una tumba. Mientras que el equipo de investigadores acordonaba aquella zona que habían encontrado los voluntarios, el FBI estaba interrogando a Alisa. Por razones que no se han querido detallar específicamente en este caso, los investigadores trasladaron a Alisa hasta el bosque, hasta aquel agujero con forma de rectángulo que habían encontrado en el suelo, y le preguntaron si ella sabía algo de esto. Alisa contestó: sí, ese hoyo lo he hecho yo. Cuando le preguntaron por qué, dijo: es que simplemente me gusta cavar hoyos, yo me entretengo así, y además los utilizo porque cuando encuentro algún animal fallecido, pues lo entierro como forma de respeto. Cuando abrieron el agujero se lo encontraron vacío. Sin embargo, los investigadores se dieron cuenta, con la respuesta que les había dado Alisa, de que algo andaba muy raro en ella. Pidieron una orden judicial para rastrear la casa de los Bustamante y pusieron especial interés en la habitación de Alisa. Allí encontraron una prueba que fue definitiva: el diario de Alisa. Sin embargo, se lo callaron y no le dijeron a Alisa absolutamente nada. Esta fue una prueba que guardaron hasta el último momento para revelarle a ella que se lo habían quitado y que habían leído su diario justo en el interrogatorio que te he comentado al principio del vídeo. Cuando el investigador que le estaba haciendo el interrogatorio le dijo a Alisa que habían tomado el diario de su habitación, ella dijo: yo no sabía nada de esto. Y cuando le dijo que habían leído la última entrada de su diario, fue cuando Alisa se desmoronó. Se desmoronó frente a los ojos de su abuela, que se tuvo que salir de la sala del interrogatorio. Había estado allí con ella apoyándola en todo momento, en llanto, pegando unos gritos, unos alaridos de locura que te mueres, porque escuchó de la boca de su nieta: sí, yo fui la que le... el cuello. Vámonos de nuevo atrás. Era viernes y Alisa no tenía escuela. En vez de entretenerse como un adolescente normal, Alisa se entretuvo cavando 2 hoyos en el suelo, 2 hoyos de forma rectangular. Después de cavar estos 2 hoyos, ella esperó y siguió con su vida como siempre, hasta que 4 días después la oportunidad de sus macabros sueños se le presentó. Corrió un 21 de octubre de 2009 cuando se encontró con Elizabeth, la amiguita de su hermana Emma, caminando sola hasta su casa. Le dijo: Elizabeth, ¿por qué no me acompañas a jugar un rato al bosque? Vamos a ver qué encontramos por allí, si hay algo interesante. Y Elizabeth, que estaba emocionadísima de que una muchacha mayor que ella, de 15 años, le pidiera que la acompañara al bosque, se olvidó de lo que le había dicho su madre de a las 6 estar en casa y se fue junto con Alisa. Esta es la peor decisión que pudo haber tomado la niña, porque Alisa, una vez que estuvieron dentro del bosque, le dio 8. Luego la enterró en uno de los hoyos que había cavado 4 días antes y se fue a su casa a lavar en el fregadero de su casa con el que le había quitado la vida a Alisa, como si no pasara nada, y después lo volvió a poner en su sitio. Acto seguido subió a su cuarto, agarró su diario y escribió una entrada que decía lo siguiente: acabo de matar a alguien, le corté el cuello y la... No sé cómo sentirme en este momento, fue increíble. Tan pronto como superas la sensación de Dios mío, no puedo hacer esto, es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa en este momento. Ok, tengo que ir a la iglesia ahora, lol. Horas después, tachó estas líneas de su diario que había escrito con un bolígrafo rojo, con un bolígrafo azul, cerciorándose de que no se pudiera leer. Pero afortunadamente las técnicas forenses hicieron que todas estas líneas volvieran a salir a la luz y se pudiera leer perfectamente lo que Alisa había hecho.
A la pregunta de por qué lo hizo, Alyssa contestó simplemente que porque quería saber qué se sentía. Es obvio que su mente no estaba bien, porque esto es una pregunta que la mayor parte de los mortales nos hemos hecho alguna vez en la vida, pero obviamente no vamos y lo comprobamos. Sin embargo, ella sí lo hizo. ¿Por qué? Pues hubo demasiadas pistas previas a lo que hizo que ya decían que ella no estaba en condiciones. Y es precisamente por estas pistas previas que la madre de Elizabeth Patty demandó y ganó $5 millones. Para empezar, Alyssa había tratado de quitarse la vida en varias ocasiones. Estaba tomando Prozac en el momento en el que hizo lo que hizo con Elizabeth y llevaba ya varios años tomándolo para controlar su depresión. Había recibido ayuda psiquiátrica después de uno de sus intentos de quitarse la vida, pero lo que no habían podido cancelar en ella era el gusto que tenía por hacerse daño a sí misma. Su mejor amiga, de hecho, confesó que una vez en una fiesta Alyssa le había dicho: tengo demasiada curiosidad por saber lo que se siente cuando acabas con la vida de alguien. Además de todo esto, Alyssa tenía múltiples cuentas en las redes sociales, pero la de YouTube era la más notable. En ella subía como películas caseras en las que sus dos hermanos gemelos eran los protagonistas prácticamente siempre. Les obligaba a hacer como retos de yacas, cosas de estas muy locas en las que siempre terminas muy dañado. Y el vídeo más visto de su canal era uno en el que le hizo a sus hermanos tocar una valla electrificada y tituló el vídeo: aquí es donde se pone bueno, aquí es donde mis hermanos se lastiman. De hecho, la policía unió estos datos de sus redes sociales con los dos agujeros que había acabado en forma de rectángulo y dijeron que probablemente estos dos agujeros eran para sus hermanos gemelos. Lo que pasa que la oportunidad de Elizabeth se le presentó antes y no la quiso desaprovechar. Por su parte, también estaba la cuenta de Twitter en la que ella decía: estoy en un sitio donde no quiero estar. La mayoría de sus tweets iban en este ambiente. Sus fotos la mostraban con lápiz labial rojo corrido, apuntándose con los dedos en la cabeza, se veían como pequeñas marquitas, cortecitos por aquí en la parte de sus muñecas, en fin. Que se estaba viendo bien que la señorita adolescente no estaba en condiciones. Y una semana antes de lo que sucedió, ella tuiteó: esto es todo lo que quiero en la vida, una razón para este dolor. Un juez determinó que Bustamante, a pesar de tener 15 años, iba a ser juzgada como adulta. Y como se angustió muchísimo por esta decisión del juez, pues tuvieron que llevarla de vuelta al hospital psiquiátrico infantil. Allí tuvieron que cortarle las uñas porque se dieron cuenta de que estaba intentando hacerse daño a sí misma con ellas. Empezó a expresar de nuevo sentimientos de querer acabar con todo, y mientras tanto el pueblo de St. Martins, que estaba, con una nube negra encima, que no se imaginaban que iba a venir la familia Bustamante a romper toda la paz que habían conocido, estaban linchándola en las redes sociales, diciendo cosas como: lo que es una pena es que ella no falleciera cuando quiso hacerlo en 2007, o la deporto o le doy pena capital, una psicópata menos malgastando el dinero de nuestros impuestos. ¿Qué piensas tú de estos comentarios que estaba dando la gente sobre Alyssa? ¿Crees que la gente de verdad estaba en su derecho de decir este tipo de cosas o crees que es demasiado duro? Elizabeth, por su parte, estaba teniendo el funeral que ella siempre mereció, un funeral de princesas, en el que dos caballos blancos llevaron en un carruaje su féretro y todo el mundo en el cementerio estaba vestido con el color favorito de la niña, el rosa. El 8 de diciembre del 2009, cuando se presentó ante el tribunal, Alyssa seguía declarándose inocente. 2 años después, el 10 de enero de 2002, que fue cuando se celebró el juicio, no me preguntes por qué tardó tanto, porque en realidad no hay datos al respecto de esto, supongo que habría problemas, no lo sé. Ella ya terminó declarándose culpable de homicidio en segundo grado y de acción criminal. Le han dado cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, y cuando se emitió el veredicto, la madre de Elizabeth Patty le gritó que era un monstruo y que la odiaba desde el primer día en que la vio. Los abuelos de Elizabeth también pensaron que no era suficiente el cargo que le habían dado a su nieta, a pesar de que la amaban, sabían que ella tenía que pagar más duramente por lo que había hecho, o por lo menos así lo pensaban ellos, y salieron enojados y llorando de la sala del tribunal, y esto hizo que Alyssa se derrumbara y empezara a llorar por primera vez en 2 años, que hasta ese entonces no la habían visto desde que la detuvieron. Tras su sentencia y antes de que fuera trasladada definitivamente a prisión, Alyssa
Alisa le quiso dedicar unas palabras a la familia de Elizabeth. Si pudiera dar mi vida para traerla de vuelta, lo haría. Solo quiero decir que lamento lo que pasó. Lo siento mucho. Alisa estará libre en el año 2042. ¿Qué te parece este caso? Curiosita. ¿Tú crees que efectivamente Alisa se merece una condena muchísimo mayor? ¿O crees que lo que hizo simplemente fue un error de adolescencia? Una tontera de niña que estaba pues muy perturbada por todo lo que le había pasado en la infancia y es excusable lo que hizo. ¿Qué piensas tú? Te lo pregunto porque a pesar de que la respuesta parece obvia, pues no, las opiniones ya sabes que nunca son obvias y que como los culos cada uno tiene el suyo y las opiniones es igual. Hay gente que dice, pues mira, tenía 15 años, le había pasado todo esto, tenía un bagaje muy duro y ella pensó que esto era un juego y luego no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y hay gente que no, que dice, o sea, con 15 años, independientemente de lo que te haya pasado, eres muy consciente de lo que estás haciendo, muy consciente de que estás quitando una vida. Y yo también he tenido muchísimos problemas, pero no voy por ahí acabando con la gente. Entonces, por eso te lo pregunto, porque cada uno, pues dependiendo de cómo es su vida, ve las cosas desde un prisma o desde otro. Así que déjame saber abajo. Si te ha gustado el caso de hoy, no quieres perderte el siguiente, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. No te olvides de seguirme en mi Instagram para que podamos hablar entre caso y conozcas absolutamente todo de mi proceso de Curio Fitness, que me duelen hoy los abdominales, que no puedo ni toser, nena. Te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!